qué? Diga conmigo, ¿para qué? Say with me, for what? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Let's start in 1 Timothy, chapter 2, 5 and 6. Hallelujah. Busquen la Biblia, ábranla, préndanla. Open your Bible, turn on your Bible. Y los voy a llevar por una historia muy bonita. I'm going to take you to a beautiful story. Los voy a llevar en un paseo por la Biblia. I'm going to take you in a path through the Bible. Y al final And at the end, descubriremos para qué. we're going to discover for what. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice: Amén. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate para todos, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everybody. This is the message God gave to the world and just the right time. En inglés es interesante como dice, to purchase freedom. And English is very peculiar because it says to purchase freedom. En rescate por todos. Rescue for all. Los lenguajes y las diferentes términos en inglés, español, diferentes maneras de verlo, In English and Spanish in different va a traer terms. bastante matiz, It's going to bring a lot of different colors, different colors to this topic. diferentes color a lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Amen. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Listos? Are we ready? Yes. Come on, Pastor. Un músico rockero argentino, A musician from Argentina, a rock musician. rockman, eso es importante, A rock musician from Argentina. que se encontraba de gira en México. And he was in a tour in Mexico. Una noche fue secuestrado. One night he was kidnapped. Y el secuestrador le pone un arma en la cabeza The kidnapper put a weapon in his head, y le pregunta, and he asked him, ¿crees en Dios? "Do you believe in God?" Cuenta el muchacho And the guy said que en ese momento cambió su vida. that in that particular moment his life changed. Por dentro pensaba, Inside he thought, yo no tengo nada que ver con Dios. I don't have nothing to do with God. Se había ido de su casa desde los 15 años, He left his house when he was 15. ya habían pasado otros 15 años, Another 15 years passed. ahora tenía esposa, hijos, He had a wife, he had kids, una carrera musical, a musical career. nunca había tenido nada que ver con Dios. He never had nothing to do with God. No era nadie Dios para él. God was nobody for him. En ese momento dice que se quedó frío, And that moment he said he froze. sintiendo los latidos de su corazón en la boca como queriendo explotar. He was feeling his heartbeats in his mouth like he's gonna explode. Dice que se tapó la cara y de su interior le salió decir, He covered his face and from his interior come out to say, sí, yes, creo. I believe. Y ahí se asustó todavía más, And then he got more scared. se angustió todavía más, He was very in anguish. aturdido pensando, se decía a sí mismo, And he was saying to himself, ¿qué le dije yo a este tipo? what I told him? Y muy desconcertado, I'm very disconcerted. ¿por qué le dije que sí? Why I told him yes? ¿De dónde salió decir que sí? Why these words come out from my Bueno, él mouth? cuenta que toda su vida trató de tapar con drogas. Y cuenta que toda su vida trató de tapar con drogas, He was telling that all his life he had to cover with drugs, sexo, rock and roll, sex, rock and roll, fama, fame, todo lo que de niño había aprendido de parte de su madre. everything that he learned when he was little from his mother. Así que tapando su rostro sintió que el secuestrador le tocaba la cabeza. When he was covering his face, he thought the kidnapper touched his head, Y le dijo, and he says, si hubieras dicho que no, "If you will say no, te hubiera matado aquí I mismo. will kill you right now."
Él dice que en esos momentos comenzó a entender He's saying those moments he started understanding que lo que no había podido entender en toda su vida, everything that he didn't understand in en lo his que no whole había life, querido aceptar en toda su vida, what he didn't accept in his lo whole que no life, había querido escuchar de parte de su madre toda su vida. what his mother teaching all his life. Dice que después de haber sido puesto en libertad, After he was set free, llegó al aeropuerto de su país he went to the airport of his country. y al bajar del avión, And when he get out of the plane, recostada de una columna estaba su madre esperándolo. against the wall, it was his mother waiting for him. Y dice que le contó y le dijo que no supo qué pasó. He went right to her and said, I don't know what happened. No entiendo cómo es que estoy vivo. I don't understand why I'm alive. Y ella le dijo, And she says, pasó que Dios contestó mi oración. that happened that God answered my prayer. Dios no se cansa de contestar You don't oraciones. get tired to answer prayers. ¿Cuántos están gloriosamente contentos por How eso? many of you are so happy about that? Esta es la historia de un hombre This is the story of a man. que no buscó a Dios, He didn't look for God. que no escuchó el consejo, He didn't listen to the que decidió tomar teaching of the otro mother. camino That he decided to take another path al que su madre le había enseñado. that his mother teaches. Y aún así, Even though la salvación the salvation, llegó a este it hombre. reached him. La sangre de Cristo The blood of Christ, le trajo redención. it brought him redemption. Su vida había encontrado libertad. His life found freedom. Las drogas, el alcohol, el Drugs, sexo, alcohol, sex, la fama The fame, no definieron su it propósito. didn't define his purpose. En esta hora quiero decirte At this time, I want to tell you que nuestra vida pasada that our whole life, o aún nuestra vida inmediata even though our immediate life no right now, define nuestro it futuro. won't define our future. No definen el propósito que Dios ya tiene diseñado para ti en tu It vida. won't define the purpose that God has for your life. Eso debe haber levantado 3 amenes por lo menos. That will raise a hallelujah and amen or something. Porque Dios Because God, lo fue a rescatar. He went to rescue him. Lo fue a sacar del pozo cenagoso. He went to get him out of the deep. Eso mismo. well, thank you. Aleluya. Marcos capítulo 10 versículo In 45. Mark chapter 10, verse 45, Dice la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por 2 o 3. for even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life as ransom for some. No. No. Aquí dice por muchos. He said for many. Aleluya. Hallelujah. Yes. Mire, en la antigüedad, le voy a explicar el concepto. Before in time, En la antigüedad, cuando un soldado era atrapado por el enemigo, when a soldier was captured from the enemy, era casi imposible su libertad. it was almost impossible to make him free again. El enemigo podía exigir un precio por esa libertad de ese The hombre. enemy can ask for a ransom for the life of that person. Ajá. Su libertad tenía un precio. His freedom has a price. Su familia tenía que cubrir esa deuda Their family has to cover that debt por la vida del hombre que estaba cautivo, for the life of the man he was, por el hombre que estaba encarcelado, the man he was in prison, por el hombre que había sido esclavizado. the man he was a slave. Pero en el caso de que no tuvieran los recursos, But in the case they didn't have the resources, la vida de este soldado, the life of this la vida de este hombre, the life of this man, quedaría en la posesión del enemigo. he gonna stay in possession of the No sé si enemy. estás entendiendo. Yeah, I don't know if you understanding. Era una It transacción was a transaction donde la libertad de este hombre with the freedom of this man. estaba en juego. It was a It was in play. yeah. Si la familia poseía la capacidad If the family possessed the capacity, económica, financially, el hombre quedaría en libertad. the man will be free. Pero si no, But if not, ¿cuántos le dan gloria a Dios? how many give glory to glory? Porque Jesús fue Because suficiente Jesus was enough para no solamente el pecado
de aquellos, It's not just for the sin of those, no solamente por el pecado de algunos, not just for the sin of some, sino por el pecado de muchos. but for the sin of many. Marcos capítulo 10, 45. In Mark, Para dar 10:45, su vida en rescate por muchos. and to give his life as ransom for many. El sacrificio de la cruz The sacrifice of the cross, fue el principal, it was the main reason. la más grande y más poderosa de todos los rescates. It's the biggest, the mightiest paying for the rescue of Porque la humanidad había sido llevada cautiva. because humanity was taken captive. El enemigo de tu alma, The enemy of your soul, el enemigo de mi the alma, enemy of my soul. no pide precio ni rescate. He don't ask for ransom and rescue. Tu alma, Your soul tu alma es lo que él quiere. is what he wants. Tu alma es lo que él quiere. Your soul is what he wants. Él no quiere que le paguen el rescate. He don't want you to nobody to pay. Pero the Dios rescue. en su infinita misericordia, But God in His mighty en su mercy, infinito amor, in His envía a love, su único hijo a pagar el rescate por sent muchos. His only Son to pay for us, Fíjese que dice for the rescue por of us, muchos. for the ransom of us. Ajá. Fíjese que dice por muchos. And look, it say for many. Fíjese que dice por muchos y no por todos. It say for Ay, many, but it ay. don't say for all. Ay, yo no sé, yo I don't know. yo no sé. I'm Pero stepping fíjate here. que envió a su hijo a pagar el rescate. He sent his son to pay the rescue, Ajá. the ransom. Ajá. La familia tenía que pagar con oro, plata, dinero. Family has to pay with gold, silver. Dice que él and envió a money. su hijo a pagar el rescate por ti y por mí, He sent his son to pay the ransom. no from con us. oro, No with gold. no con plata, No with, no silver. con monedas, No with coins. porque aunque él es el dueño del oro y de la Even plata, though that he's the owner of the silver and gold, él envió a su hijo. he sent his son. Su hijo se convirtió en el rescate. His son became the rescuer. The ransom. Yes, the Ajá. ransom. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. 1 Peter 1, 18 and 19. ¿Están conmigo? Are you with me? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. For you know that God paid ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors, and it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. Hallelujah. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Rescatar. A ransom. Rescatar. Ransom. Palabra clave en toda esta It's a conversación. key word in all this So conversation. vamos a dissect, vamos a discernir la palabra. Rescatar en el original hebreo Rescue in the Hebrew. tenía diferentes formas dependiendo del contexto. It had different form in dependent context. El precio del The rescate price of the rescue o la expiación o la redención or the redemption, era kofer. it was kofar. Solamente dilo igual, porque obviamente Yes. no vamos a traducir palabras hebreas a inglés, porque son hebreas, ¿verdad? Come on. Liberar, rescatar, Free, rescue, sacar a alguien de un apuro. bring somebody from a trouble. Let had set. No te preocupes, no lo digas. Eso. Rescatar, rescate, salvación, liberación, dependiendo del concepto Hatzalah. Santo Dios. No te preocupes. Keep going. Pero palabra que se utiliza en estos versos que vamos a estar estudiando en el día de hoy, We're going to use in the verses that we're reading today. Teshua. Ahí sí dilo. Teshua. 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 Porque es la única que implicaba It's the only one who implies salvación espiritual. spiritual salvation. Era la ayuda o rescate espiritual. It was the help and the spiritual rescue. Teshua, Teshua. yo sé que va a ser complicado, pero mire, Complicated, but viene de attention. un verbo
yasha. It comes from the verb asha. La palabra rescatar, redención, liberación son usadas para definir el fin que se busca. The words rescue, redemption, liberation they were used to define the end that you were looking for. Hallelujah. Salvación. Salvation. Ese es el fin. That's the end. Salvación. Salvation. ¿Para qué? For who? ¿Para qué? No, For what? ¿Para qué? For what? Salvación. Salvation. ¿Para qué hay un rescate que pagar? For what is a ransom to pay? ¿Por qué hay un precio que pagar? What is a praise to what is Porque a praise necesitamos to pay? salvación. Because we need salvation. Es la palabra que define nuestro estatus espiritual. It's the word to define our spiritual status. Y le predicamos salvación. And we preach salvation. Enseñamos de salvación. We teach salvation. Cuando estamos evangelizando preguntamos, ¿quieres ser salvo? When we evangelize and we ask the people, do you want to be safe? Teshua. Teshua. Aparece 78 veces en el Antiguo Testamento. Appears in the New Testament, Old Testament. Old Testament 78 times. Lo interesante de esta palabra The interesting of this word es que es un participante pasivo del verbo yasha. is a passive Participant, participant of the verb hasha. yasha, Yasha. que literalmente traduce rescatar o liberar. That is translated to rescue and liberate. Este verbo aparece en el Viejo Testamento 200 veces. Is in the Old Testament 200 times. El significado The significance of it. en la gramática, In the yo sé que grammar. vamos a estudiarlo con nosotros, esto Pastor es Juan, estudio. he's a teacher today. Es que el participante pasivo describe algo, the passive participant describes something Okay. que no se te hace a ti. It's not done to you. Okay. Es algo que perdón, ya estoy confundido. No se confunda, pastor, porque yo estoy aquí esperando. Es algo que se te hace a ti. Something that is done to you. Ajá, pero no es algo que tú haces. It's something that you don't do. It's something that is being done to you. Salvación desde la primera sílaba Salvation from the same syllable. no es algo que tú logras con esfuerzo o mérito. It's nothing that you can conquer with your own strength. Es un evento que le pasa a cualquiera que esté atrapado. It's something that it happened to anybody who's trapped. Alguien que no puede salir de donde está por sí mismo. It's somebody who cannot come out from the Ahora place they escucha are for esto. themselves. Ahora escucha esto, el peso Listen to dramático que la palabra salvación lleva. The dramatic Heaviness, of the word salvation then carry. carry. Yo sé que lo has escuchado muchas veces esta I know historia, you've been hearing this many times, pero trata de escucharla como si no supieras el final de la película. well, try to listen without thinking that you know the end of the book. Vayan buscando en la Biblia Éxodo capítulo 14, verso Let's 13. go back to Exodus 14:13. Y ven conmigo al contexto histórico And go with me to the historic context. y vamos a sumergirnos en los detalles. And let's submerge ourselves in the details. ¿Están conmigo? Vamos a ver un escenario que ya usted conoce. Let's see an itinerary that you already Es know. una historia que es muy bien conocida, las que estudiamos desde escuela bíblica de It's a los niños. well-known story that we know when we were little. Pero ahora vamos a verlo en otro contexto. And let's see it in a different context. ¿Están conmigo? Are you with me? Israel acaba de escapar de Egipto. Israel just escaped from Egypt. Sus corazones ahora laten fuerte, Their hearts are beating fast, llenos de adrenalina, full of adrenaline. producida porque por primera vez están experimentando la libertad. Because it's for the first time they're experiencing freedom. En el otro lado, el faraón In the other side, the parent, cambia de parecer. he changed his mind. Les había dicho que se fueran, que no quería saber de ellos. He said, just go, I don't want to know. Mi hijo acaba de morir. My son just died. ¡Váyanse! Let's just go. Pero cambió de parecer. But he changed his mind. It wasn't the first time. Y moviliza todo su ejército. And he mobilized all his army. Dice la palabra 600 carros de a caballo. The word says 600 carriers. Rugían a toda velocidad. They roar. Imagínenselo, ubíquese, cierre los ojos y métase en la historia. Just go to the movie here. ¡Ah!
Hallelujah. Pastor want you to watch a movie. Ey, alcanzando a Israel con facilidad To reach Israel very fast a la orilla del Mar Rojo. to the border of the Red Y Sea. ahora, con el mar de frente, Now with the sea in front of them, el ejército atrás, the army behind them, no tengo armas para I don't have defenderme, any weapons to defend myself. no hay barcos para No cruzar. a ship so I can go Oye, around. no tengo para dónde seguir corriendo. I don't have a way. Oye, which way no to tengo run. a dónde esconderme. I don't have a place to hide. Oye, ¿sabes qué? And you know No what? hay más alternativa. There's nothing else to do. Por supuesto, el pueblo entra en pánico. Of course, everybody went in Como panic. tal vez tú estás en pánico. Maybe you in Como panic. tal vez tú no tienes a dónde más ir. You don't have a Como place tal to vez go. tú no tengas a dónde esconderte. You don't have a place Tal to vez hide. tú te encuentras entre la espada y la pared. Maybe you between the Oye, sword ¿sabes and the qué? wall. Pero mira. But look at here. Y le dicen, y todavía te enojas y le dicen a Moisés, And they get mad and still say to no Moses, habían tumbas en Egipto, it wasn't tombs in Egypt. que nos has traído a morir aquí en el They desierto, bring us to die here in the desert. aterrorizados, They were so in fear. furiosos, They were furious. sin alternativas para librarse de la muerte segura. Without any chance to miss a sudden death. They're going to die. Fíjate que Moisés no les dice, But Moses didn't say, crean, believe. He didn't say. acepten. Como I said nosotros what le I- decimos evangelizando. Tienes que creer en el Señor. When we say we evangelize, we say Tienes you que have to believe. aceptar el Señor, You al have to Señor. accept. Tienes que aceptar el You sacrificio have del to accept Señor. the sacrifice of the Lord. Éxodo capítulo 14, verso 13. Exodus 14:13 says, Y Moisés dijo al pueblo, Moses told the people, no temáis, Don't be afraid. estad firmes Stand still. y ved la Teshua de Jehová. Watch the Lord Hará do hoy con things. vosotros, ver la salvación. You will see salvation. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los The veréis. Egyptians you see today, you will never be seen again. Ved, ved la Teshua, ved Look, the Teshuvah, la the salvación salvation que Jehová hará por ti hoy. that Jehovah will do for you today. Estaban a punto de ver a Jehová hacer They were just in the time to see algo Jehovah sobrenatural doing something supernatural. que nadie había visto jamás. Nobody's seen before. Salvación. Salvation. En su primera aparición dramática In his first appearance, a dramatic es appearance, fuerte, it was strong. es ruidosa, It was noisy, loud, loud. es palpable. You can touch You it. can touch it Física physically y and visualmente. visually. Oye, y completamente fuera de la capacidad humana de And entendimiento. out of our human capacity to understand. ¿Está conmigo? Are you with me? Imagínese, está parado usted frente al Mar Rojo, conmigo. Imagine yourself just Está standing in front parado of the ahí, Red cierre sus Sea. ojos y párese frente al Mar Just Rojo. close your eyes and stand in front of the Red Yo no sé Sea right cuántos se han now. parado frente a un cuerpo de agua donde usted no ve al otro lado. I don't know how many of you are standing in front of Ahora the imagínese frente a su cara cómo Imagine. esas aguas se levantan y crean un camino para que usted pase en seco. Imagine you seeing those water to come up and make a path for you to pass. No fue solamente un obstáculo removido. It wasn't just an obstacle. Jehová no solo abrió un camino, He not just opened a way. usó la misma agua que bloqueaba a Israel He used the same water to block para Israel, destruir el ejército que los perseguía. to destroy the army that Aleluya. was following for them. looking El for them. obstáculo The obstacle se convirtió en el It arma. became the weapon. Eso no solo fue It rescate, wasn't just a rescue. eso fue arquitectura no solo bien It planeada, was something very well planned, bien organizada, very well organized, bien ejecutada, and executed, executed. y sino que fue majestuosidad divina. It was a divine Majestic, majesty. divine majestic, como sea. Aleluya. Sí, señor. It's okay, Pastor. Keep going.
Y así mientras seguimos leyendo en el Antiguo And we Testamento, continue reading in the New Testament. empezamos a ver la Teshua en todos lados. We continue to see the Teshua everywhere. No solo en mares o lugares dramáticos, Not just in waters and dramatic places. podemos verlo también en un contexto de batalla militar You can see in a battle of the army context entre espadas y soldados. between swords and Primera de soldiers. Samuel, capítulo 14, verso 45. 1 Samuel 14:45, Dice la palabra. the word says, Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande Teshua en Israel? but the people broke in to say to Saul, Jonathan has won this great victory for Israel. Should he die? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Far from it. As surely as the Lord lived, no one hair of his head will be touched. For God helped him to do great deeds today. So the people rescued Jonathan, and his was not put to death. El pueblo describiendo a Saúl la batalla de Jonatán como la grande Teshua They were describing the great battle of Jonathan en Israel. as a Teshua for Israel. Tenemos también a David And we have David too, diciendo de una manera muy íntima y personal, saying in a very intimate and personal way, sintiéndose en peligro, feeling he was feeling in danger, in danger. recordándose a sí mismo Remember himself. dónde está puesta su He was confianza, reminding himself where his confidence was, encontrando refugio en el carácter de Dios. finding refuge in the character of God. Salmo 27, verso 1. In Psalms 27:1, Jehová es mi luz y mi Teshua. the Lord is my light and my salvation, Teshua. ¿De quién temeré? So why should I be afraid? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de The atemorizarme? Lord is my fortress, protecting me from dangers. So why I should tremble? Jehová es mi luz y mi salvación. He is my light and my salvation, Mi my Teshua. Teshua. Isaías In Isaiah, reafirma su fe en Jehová y dice, he aquí Dios es Teshua mía. he reaffirmed His faith in Jehovah and says, he aquí Dios es salvación mía. El verso, Isaías 12, 2, 3. Okay. See God who comes to save me. I will trust in him and not be afraid. The Lord is my strength and my son. He has given me victory. Amén. Dios es salvación mía. God is my salvation. Isaías capítulo 12, versos 2 y 3. Mira cómo dice el 3, qué hermoso. Look at how the verse 3 said. It's beautiful. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la Teshua. With joy you will drink deeply from the fountain of salvation. De las fuentes de la salvación. Hallelujah. En una hermosa imagen, In a beautiful image. fuentes de la Teshua. Fountains of the salvation. Diciéndonos que la salvación es como un pozo inagotable. It's talking to us about the salvation being like a unlimited well. De que podemos sacar bendición. So we can get blessing. Dejándonos saber que hay un acceso diario. He want us to see that it's a free access every day. Que no es una sola vez, y ya nunca más. It's not just one time and never more. It's constant. Sino que podemos renovar nuestra fe en Él día tras día. We can renew our faith in him every day. Day Amén. by day. Amen. Jonás, Jonas. Oh my goodness. Jonas. desde el estómago del gran pez, From the stomach of the big Declara- fish, he declared en Jonás 2:9, in Jonas 2:9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La Teshua es de Jehová. but I will offer sacrifice to you with songs and praise, and you will fulfill all my vows. For my salvation, my Teshua, come from the Lord alone.
Teshua Teshua, pertenece al Señor. belong to the Lord. Reconociendo finalmente que él no podía juzgar a Nínive. Recognizing that he cannot judge Nineveh, Solo Dios. just God. Porque la Because salvación, the salvation la Teshua, Teshua es de Jehová. is from God. El hombre que huye de Jehová The man who flees from God, sabe de dónde viene su salvación. he knows where his salvations come from. Ahora brincamos de rescate When we jump from rescue a salvación. to salvation, La palabra salvación cubre batallas, the word salvation covers battles, liberación personal, personal freedom, liberación colectiva, nacional, collective freedom, acceso diario. and daily access. El significado rehúsa una sola dirección. The meaning refuse just one direction. En ninguna de las 78 apariciones de esta versión de salvación, In any of the 78 appearances, appearances in the Bible, salvation implica un lugar donde vas después de morir. imply a place where you're going to go after death. No estoy diciendo, no me malinterprete. Don't misunderstand. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento no lleva el concepto de después de I'm not saying morir. that the Old Testament don't have the concept of where Esa you're going after death. es una conversación totalmente para otro momento. This is another conversation for another time. Estamos hablando del Teshua. We're talking about Teshua. So Cada vez que aparece, every time they come up, describe el they rescate describe the rescue, de algo que está pasando ahora mismo. something that is happening at the moment. Un ejército, Army, opresores, oppressors, miedos, fears, peligros, fears, fears, dangers, dangers, muerte, death, Teshua, Teshua, salvación. salvation. Está saturada en tiempo presente. Saturday is saturated in the present time. Y cuando le cohibimos de esto, And we not private allow from that, somebody from it. y hablamos de salvación solo en el pasado, And we just speak about salvation just in the past. oh, yo fui salvo en el 2003. I was saved in 2003. O lo privamos de el meaning del futuro, And we stop it from the meaning of the future. perdemos la esencia que el original hebreo se rehúsa a dejar ir. We're going to lose the essence that the Hebrew tried to explain to us. Ahora, It's now. ahora. It's now. El verbo original del Teshua, Original verb of Teshua yasha, is Joshua. yasha, Joshua. rescatar literalmente. Rescue. De este verbo viene el nombre propio y personal. In this verb become a proper personal verb. Bear with me. Yo entiendo que está Bear with them. With him. Sorry. I'm just de este verbo viene el nombre propio y personal y común. and common. Yeshua. Yeshua. Se han encontrado decenas de documentos. It's been a lot of documents. Judíos, Jewish. griegos, Greeks. era solo un nombre común, It was just a common name. como Mateo, Pedro, It's like Matthew, Peter, Saúl o Juan. Saul, John. El hijo del vecino podía haberse llamado Yeshua. The son of the neighbor may name Yeshua. Lo que cambia What it changed es que en Mateo 1:21 is that in Matthew 1:21, dice la palabra, the word says, y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, and she porque él Teshua a su pueblo de sus pecados. will conmigo? have a son, and you will name him Jesus, for he will save Présteme atención. his people from their sins. Présteme He atención. gives salvation. Hallelujah. Press attention. Y llamará su nombre Yeshua, And you will call his name Yeshua, porque él Teshua a su pueblo de sus pecados. because he Teshua these people from his sins. Aquí el ángel usa un juego de palabras The angel used a game of words. muy interesante, Very interesting, muy importante, Very important. pero también muy intencional. but very intentional. Si estás prestando atención, If you pressing te attention, das cuenta que se conecta el nombre con el verbo. Uy, it connects the name with the verb. uy. Ay, ay, ay. Dice que lo llamarás rescate Then you will call him rescuer, porque rescatar es lo que va a hacer. Because- No sé, te me because fuiste. rescue is what he's going to do.
Lo llamarás You will rescate call him rescuer. porque rescatar es lo que va a Because he hacer. will rescue. That's what he's gonna do. Tenemos que visualizar estas palabras en el contexto cultural. We have to visualize these words in the cultural context. En Israel, bajo el yugo romano, In Israel, in a Roman yoke, cuando alguien decía Yeshua, when somebody say Yeshua, lo primero que le viene a la mente no era el cielo. well, the first thing that come in the mind, it wasn't heaven. It wasn't the heaven, no era la eternidad, It wasn't eternity. no era It salvación, wasn't salvation. era la liberación del imperio It romano. was the liberation of the empire, the Roman En el Empire. éxodo, es el éxodo del capítulo 14. And it's the Exodus in the chapter 4. Son los jueces It's levantándose. the judges Era standing up. el salmo de David describiendo los atributos de Dios. It was the Psalm of David telling the Él things of the Lord. es mi escudo y mi fortaleza. My shield and my fortress. La palabra llevando el peso completo de su propósito, He was taking the heaviness of his purpose, complete el heaviness of his rescate de Israel. It was the rescue of Israel. Cuando el ángel dice, When the angel says, Él salvará a su pueblo de sus pecados, he will save his people from their sins. había algo familiar en esas It was palabras, something familiar on those words. pero también había algo que no encajaba. But it was something that didn't click. En el entorno, porque en el entorno en el que vivían, In the surrounding where they live, la familiar porque era Yasha, familiar porque era it was Yasha, familiar because it was Joshua. este era un vocabulario común, It was a common vocabulary. ellos conocían el término, They know the term. sabían lo que They significaba, know what it means. Dios librándote del peligro. God liberating from Danger. danger. Lo que no encajaba What it wouldn't click in there, era que el peligro no era el imperio romano. that The danger wasn't- wasn't the Roman Empire. Empire. Era el pecado. It was the sin. Era el pecado. It was the sin. Fíjate que el Nuevo Testamento tampoco reemplaza al Viejo Testamento The New Testament don't replace the Old Testament en el significado de la salvación, in the meaning of the salvation. sino que va más profundo. It just go more Si pensaban que profound. estábamos profundo, prepárese. If you think we're profound, ¿Cuántos just quieren ir más get profundo? ready. We're gonna go Aleluya. deeper. El cautiverio, la esclavitud y las The ataduras captivity, the slavery, and the boundaries. son más oscuros y difíciles They're dark and difficult, y aterradores de lo que podemos imaginar. and more scary than what we think. El faraón The Pharaoh no es un imperio en un palacio. is not the empire in a palace. Es la condición adentro del corazón del The hombre. condition inside the heart of El rescate del alma the rescue of the y de soul, su corazón and from the heart. no se logra con una victoria It militar. doesn't happen with a military army. Solo la cruz puede Just rescatarlo. the cross can rescue it. Aleluya. Yo no sé si estás conmigo. I don't know, you with me. Es hermoso como el nombre viaja. It's so beautiful how his name traveled. Cuando los evangelios fueron escritos en griego, When the ya estamos aterrizando, iglesia. when the gospel was written in Greek, Ajá. Tuvieron un problema de pronunciación they have a problem of pronunciation, En- just like me. o fonética. And then with the phonics. Ajá. El griego no tiene el sonido sh. The Greek don't have the sound sh. Diga conmigo sh. Say with me sh. Sh. No tiene ese sonido. It didn't have that sound. El nombre The Yeshua name of Yeshua, tenía que ser traducido, it had to be translated. adaptado al estilo de pronunciación del idioma griego. Adapt to the pronunciation of the Greek language. El sh se convirtió en s. The sh transformed to s. El nombre hebreo fue traducido a un equivalente masculino. The name in Hebrew was translated to a masculine name. Yeshua se convirtió en Jesús.
Yeshua, it converted to Jesús. Y tiempo después, cuando la Biblia fue traducida al latín, And time later on, when the Bible was translated to Latin, unos cientos de años más tarde, couple of hundred years after, cuando fue llevado al francés y al inglés, when it was taken to the French La and the L English, the L se convirtió en J. transformed to J. Y de ahí lo que después de cientos de años, And after hundreds of years, de traducciones y evolución lingüística, the translations and evolution, linguistic evolution, nos encontramos con Jesús. we found Jesus. 4 idiomas después, 4 languages after. 20 siglos de evolución lingüística, 20 centuries, centuries of evolution in the languages. hallelujah. Pero su significado, iglesia, But his meaning, creo que los perdí. I think I lost everybody. Pero su significado no se ha movido 1/8 de pulgada, But the meaning will move. ni 1 milímetro para aquellos que viven en otros It's países. not move 1 millimeter. Jesús es la pronunciación en inglés o español Jesus or Jesus is the pronunciation in English or Spanish. que proviene del griego con la raíz hebrea, It comes from the Greek with the pronunciation in Greek. ¿Así? with a root in Hebrew, With the root in Hebrew. Sorry. de la palabra rescate. From the rest, when the word rescue. Cada vez que dices su nombre, Every time you say, pronounce his aunque no name, lo sepas, even that you don't know, estás pronunciando el vocabulario pronouncing the vocabulary de rescate, about rescue, extracción, extraction, redención, redemption, liberación, freedom, salvación. salvation. Es lo que el nombre de Jesús declara. is what the name of So, Jesus cuando yo te declares. digo tienes que declarar el nombre de When I tell you, you Jesús, have to declare es the para name of que tú Jesus. mismo estés declarando tu libertad. It's for yourself declaring your freedom. Su nombre no ha dejado de querer decir lo mismo. His name, he didn't stop to saying the same. Regresa conmigo al Éxodo. Just come with me to Exodus. Capítulo 15, verso 2 esta vez. Chapter 15 and verse 2 now. Hallelujah. ¿Están conmigo? Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi Teshua. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. The Lord is my strength and my son. He has given me he has given me victory. This is my God and I will praise him, my Father God, and I will exalt him. Por un momento, For just one moment. después que el pueblo pasó al otro lado, When the people pass to the other side, las aguas regresan a su lugar the waters go back to the same place. y el ejército de Faraón es And the- devorado por las and aguas. the army of the Pharaoh, it was just drowned. Salvación, That's salvation. salvación. Salvation. ¿Para qué? For what? Salvación. Salvation. For what? Y ha sido mi Yeshua. And he's been my Yeshua. Él se ha convertido en mi salvación. Being my salvation. No He que is me, my no que me dio la Not salvación, that he just gave me my salvation. no que me dio, no, sino que Él se convirtió en mi He salvación. became my salvation. Dios mismo es el rescate, iglesia. God himself is the rescue. Él no lo envía, He don't send. Él es. He is. Ahora, movámonos 1000 años hacia adelante. Let's go 1,000 years. El ángel forward. dice, The angel said, y lo llamarás Yeshua You will call him porque Yeshua. salvará a mi pueblo. because he will save my people. El bebé, iglesia, The baby church es el rescate. is the rescue. Dios no envió la salvación con el bebé. He didn't Él no la send tenía en el salvation bolsillo with the baby. o en He el put it in his pamper. pocket. El bebé se Right. convirtió en la The salvación. baby became the salvation. Juan 1:1, In John 1:1, no lo tienes. I don't have it, but it's En el principio in the beginning, era el verbo it was the verb.
Y el verbo And era verb, con Dios. It was with God. Y el verbo, iglesia, verb was God. era Dios. Aleluya. ¿Estás viendo el patrón? And you see the pattern? ¿Estás conectando las letras, Are las you palabras? connecting the dots? Yo sé que está complicado, I iglesia. know it's complicated, church. Pero desde Éxodo 15 From Exodus 15, hasta Mateo capítulo 1 Matthew es la chapter misma 1, oración. the same prayer. Separados por cientos de años, Separated for 100 pero years. unidos en una sola palabra. But together in one word. Salvación, Salvation. liberación, Freedom. redención, Redemption. rescate. Ransom. ¿Rescate para qué? Ransom for what? Ahora, ¿rescate para qué? Now. ¿Para For qué te what? salvó el Señor? For what ¿Para he qué saved fue you? a pagar el precio? Why he went to pay ¿Para the price? qué, iglesia? For what, church? Libertad, iglesia. Freedom, church. Tan sencillo como It's eso. so simple. Para darte libertad. It's to give you freedom. Para darte libertad para adorar su To give nombre. you freedom to worship Porque es el nombre que es sobre todo Because it's the nombre. name above all Yeshua. 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 Jesús. Jesus. Nombre que es sobre todo nombre. Name above all names. El nombre de Dios The name of God aquí en la tierra. here on earth. Jesús Jesus es mi rescate. is my rescuer. Jesús Jesus es mi refugio. is my refuge. Jesús Jesus es mi is redención. my redemption. My Jesús Redeemer. es Jesus mi is salvación. my salvation. ¿Y sabes qué, iglesia? And you know what, church? Jesús And Jesus es mi libertad. is my freedom. ¿Cuántos son libres en esta How many mañana? are free this morning? Aleluya, me da gusto escuchar eso. I'm glad to hear Porque, you ¿sabes say qué? that. No fue en vano el sacrificio de la cruz. It wasn't in vain the sacrifice of the cross. Porque fue para salvarte, para traer salvación was a to nuestras save vidas, you, to bring para que salvation. pudiéramos ser libres, So we can be libres free. para adorarlo, Free libres, to worship. libres para levantar la voz Free to raise our voices y decir, and to say, Cristo vuelve, Christ is coming back. Cristo vuelve, He's coming back. Cristo vuelve por su iglesia. He's coming back for his church. Es necesario It's necessary que that estemos bien conscientes we're very conscious. que no es solamente creer, It's not just to believe. no es nada más aceptar, It's not just to accept. sino que tienes que confesar el nombre de You have to Jesús. confess the name of Jesus. Porque en el nombre de Jesús Because in the name of es Jesus donde encontraremos is where we find la libertad the freedom que Él vino a proveer that He came por medio de bring. ese rescate que Él pagó. for in the midst of the ¿Cuántos, rescue that He paid cuántos for. le dan gloria a Dios? How many we give glory to the Lord? Al-